Bueno, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras, donde estudiamos la palabra a través del proceso testimonial bíblico, usando ciencia de justicia, ciencia moderna, proceso testimonial, que pues realmente son las instrucciones que encontramos en la Biblia, con las que podemos entender mucho mejor y más ciertamente los testimonios que están en las Escrituras, recordando que la Biblia pues es un compendio de leyes, es un libro legal y es un libro de testimonios. Entonces lo único que nos sirve y nos funciona para poder estudiar bien la Biblia tiene que ver es alrededor de la ley y el testimonio. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que nos permite verificar, validar, contrastar, comparar, comprender, analizar diferentes perspectivas y diferentes testimonios es lo que nos va a llevar mucho mejor a un conocimiento más completo de la verdad con respecto a la doctrina bíblica, ¿sí? Entonces ya vimos en las dos anteriores partes temas fundamentales sobre Jesús de Nazaret y su origen único, recordando siempre que aquí en el ministerio, bueno, en el canal de Testimonio de Escrituras tenemos claro, las personas que participamos de estas investigaciones y estudios, tenemos claro que pues sigue siendo un misterio bastante complejo de develar el asunto de Jesús como Dios y el asunto de Jesús como hombre, ¿sí? Dentro de la cristiandad se le podrá decir hipóstasis, ¿sí? La sustancia, la realidad subyacente de Dios, pero creo que va un poquitico más allá. Pero bueno, lo importante es que tengamos una claridad concerniente en este tercer video, ya cerrando este proceso, tengamos una mejor claridad con respecto a nuestro Maestro, quien es nuestro Salvador. El objetivo es conocer más cerquita, a mayor profundidad, con un mejor entendimiento a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vayamos entonces ya para esta última parte. Espero que las otras dos hayan sido de beneficio, de edificación para su vida, para su fe, para su crecimiento y su madurez espiritual. Entonces vamos a ver la introducción para completar este maravilloso viaje por el testimonio de las Escrituras bíblicas, intentando comprender un poco más a profundidad el origen de Jesús de Nazaret y su relación con el Padre. Nos queda estudiar, investigar, analizar cómo fue engendrado Jesús y qué tipo de concepción especial permite al Hijo de Dios encarnarse. Esto es un concepto que vamos a ver también, encarnarse como ser humano y ser el verbo hecho carne. Esto es lo que se refiere a la encarnación. ¿Cómo es que la palabra se hace carne? ¿Cómo es que el verbo, la dabar, el logos, se hace carne? Dabar en hebreo, logos en griego. Este misterio, como vimos en los videos anteriores, es complejo y requiere de ciencia aplicada y conocimiento de las escrituras bíblicas. Por este motivo seguimos usando la ciencia de la justicia y el proceso testimonial bíblico, que son los únicos métodos validados y verificados por Jesús de Nazaret, profetas hebreos y apóstoles, como métodos que se deben aplicar juiciosa y rigurosamente en el estudio de doctrinas bíblicas. No nos salimos de este marco, porque es el marco establecido por Jesucristo, de boca de 2 o 3 testigos, establecido también por la ley de Moisés, de boca de 2 o 3 testigos, y corroborado y confirmado por los apóstoles, como es el caso del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, que siempre llaman a que toda decisión se tome de boca de 2 o 3 testigos, a que todo juicio sobre el comportamiento externo de una persona se haga con 2 o 3 testigos. También aplicado a la construcción y sobreedificación doctrinal, como ustedes ven en muchos de los videos que tenemos en este canal con respecto exactamente a la sobreedificación y construcción doctrinal. Continuamos con ánimo este intenso viaje que está por terminar. Proceso testimonial bíblico: Jesús engendrado sin intervención humana. Esto es fundamental para derribar todo tipo de dogmatismo, creencia humana, interpretación teológica, porque las escrituras son claras, concisas y efectivas en este asunto. Como las escrituras bíblicas no nos dicen nada de que Dios tenga una madre, obviamente. Su hijo tampoco, mi hermano, porque no nos dice absolutamente nada de la unión biológica entre María y Jesucristo. ¿De acuerdo? Lo que hay es un puente de materialización, de encarnación, que es el vientre de María, no más, no más. Y vamos a ver por qué. Hay bastante testimonio bíblico
donde Jesús niega cualquier parentesco biológico con su querido padre y su querida madre. Y vamos a ver. El presente estudio explora el testimonio bíblico sobre la concepción, concebir, engendramiento, concepción y vida de Jesús, destacando su engendramiento, por un lado, un engendramiento milagroso. ¿Sí? Dios es Dios, que para Él nada es imposible. Sin intervención humana, no hay ningún tipo de intervención humana, o sea, ya vamos a verlo. Ahorita hacemos unas preguntitas. A través del proceso testimonial bíblico se analiza cómo Jesús fue concebido por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No más. No más. Sin necesidad de un óvulo, ni un espermatozoide o fecundación humana o artificial. Porque por ahí hay algunos que especulan, yo también llegué a especular en eso, lo tengo que confesar, de que pueda haber alguna concepción artificial, porque nunca se nos había ocurrido observar aquí el asunto de cómo Dios engendra otras cosas en la Biblia, dándonos el testimonio. Miren que yo puedo engendrar, no solo crear. ¿Sí? Ya vamos a verlo. Ya. Entonces no hay necesidad de un óvulo. No hay necesidad de un óvulo. Esto es importante entenderlo. Y como no hay necesidad de un óvulo y no hay necesidad de un espermatozoide, pues no hay tal parentesco filial, biológico, ¿sí? ¿Listo? Además se examina su desarrollo como ser humano natural, su sujeción a sus padres terrenales en cumplimiento de la ley de Dios. ¿Sí me hago entender? Creo que las escrituras son claras. Es en cumplimiento de la ley del Padre que Jesús se somete a sus papás. ¿Sí? Y su progresivo reconocimiento público de su origen divino. Esto es importante porque, pues, algunos pueden arguir o argumentar que Jesús se sometía a sus papás porque eran biológicos, eran sus padres biológicos. O sea, que José puso la esperma y María el óvulo. Algunos dicen que solo María puso el óvulo y Dios la esperma. Ninguna de las dos es correcta. ¿De acuerdo? Porque la Biblia dice otras cositas muy diferentes. Este enfoque subraya la trascendencia de su misión, reafirmando su identidad como el Hijo Eterno de Dios. Hijo Eterno de Dios, viene de la eternidad, está en el seno del Padre, como vimos en otro video, marcando su separación de cualquier interpretación exclusivamente terrenal. Cada afirmación es verificada y validada por referencias bíblicas, garantizando una argumentación sólida y fundamentada en las Escrituras. Vamos a ver. Dijo Dios y fue engendrado y encarnado Jesús en el vientre de María. ¿Qué pasa? Dios dijo, no se necesita más. En Génesis se necesitó algo para que existiera. Primero, ¿qué hace Dios? El espacio, la materia y el movimiento, la energía. Ahí coloca todo de su propia palabra. ¿Había algo antes de eso? Nada. No había nada. Ni siquiera tiempo. Eso hablando desde el poder creativo de la palabra de Dios, del verbo de Dios. Pero también tiene poder engendrativo. Ya lo vamos a ver. Jesús fue engendrado, porque el poder de la palabra de Dios no es solo creativo, es también engendrativo. Jesús fue engendrado por el poder de la palabra de Dios, verbo hecho carne, mediante un acto de encarnación sobrenatural, sin ningún tipo de intervención humana o artificial. Este evento encuentra su base en el testimonio de las Escrituras bíblicas que establecen el poder absoluto de la palabra de Dios como agente engendrador y creador. Yo le hago una pregunta a mis hermanos católicos. ¿Luego María sabía que iba a ser la madre del Mesías? No tenía ni idea, mi hermano, hasta que se le apareció el ángel. Ella nunca pidió en su lugar secreto, o si no, las Escrituras nos darían testimonio de esto, de que ella estaba pidiendo ser la madre del Mesías. O sea, Jesús no nace por voluntad humana ni deseo humano, es que ni siquiera del corazón de María. A ella la sorprendió tanto como a José. ¿De acuerdo? Ella en ningún momento en su lugar secreto fue, Padre, por favor, yo quiero ser la madre del Mesías que tú has prometido. Eso no tenía ni idea. ¿Cómo es que iba a llegar el Mesías?
No se sabía, lo único que se sabía de la tribu de David, de la tribu de Josué, perdón, de la tribu de Judá. No más, que en Belén y unas señales que viviría en Galilea los gentiles. No se sabe muchísimo del origen de Jesucristo. Lo que sí sabemos por las Escrituras en el Antiguo Testamento, como vamos a ver, es que Dios engendra, no solo crea. Miren, aquí está el primero, poder de engendramiento de la sabiduría, proceso de engendramiento. En Proverbios 8 encontramos una personificación de la sabiduría. ¿Sí? No estamos diciendo que Proverbios 8 sea y no es una profecía mesiánica, no lo es. Es un testimonio de que Dios no solo crea, sino también engendra, y nos lo está dejando allí a través del proceso testimonial que a través de Salomón le está diciendo: yo también engendro, no solo creo, mi hijo. ¿Sí? Y engendra la sabiduría en Proverbios 8. ¿Cuándo la engendró? Antes de que todas las cosas fueran creadas. No estamos diciendo que la sabiduría sea Jesucristo, ni tiene que ver nada con ningún proceso místico ni gnóstico. Simplemente es un testimonio de que Dios engendra también a través de la palabra, no solo crea, ¿sí? Que es descrita como engendrada antes de la creación del mundo, ¿sí? ¿De acuerdo? Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Quién? La sabiduría. Ahora, ¿este espíritu de sabiduría yace plenamente en Jesucristo? Por supuesto. ¿Sí? Pero esto no tiene mayor testimonio que decirnos que Dios engendra también a través de su poder. No solo crea. Una cosa es el acto de crear, y dijo Dios, y las cosas se hicieron. Otro asunto es engendrar. ¿Sí? Y ya vamos a verlo etimológicamente. Este pasaje ilustra que Dios no solo crea, sino que también engendra por su palabra. Son dos poderes que tiene Dios en su mente, recordando que Dios no tiene labios, porque Él es espíritu, no puede decir en su boca. En su mente, Él con su palabra genera, crea, engendra, con su palabra. La sabiduría vista como uno de los espíritus de Dios, es que es así, Isaías 11:2 nos dice, espíritu de sabiduría, es engendrada por Dios mostrando su capacidad para dar origen a aspectos de su propia naturaleza. Esto tiene que ver con la multiformidad de Dios. Multiforme de Dios. Sí, esto tiene que ver aspectos de su propia naturaleza. Entre esos aspectos de su propia naturaleza, ser hijo. También engendrar un hijo entre los seres humanos con el poder de su palabra. No necesita óvulo, no necesita nada. Lo único que necesitaba era un vientre, el mejor vientre posible, y lo encontró en María. Que habían vientres disponibles aparte de María, si María dice que no, por supuesto. Sucede lo mismo que Elías. Elías no quería y Dios le dice: allá estoy preparando 7,000 profetas más. Lo mismo le hubiese respondido a María el ángel. No, pero es que yo no quiero ser la madre del Mesías, porque también María pudo haber dicho exactamente eso. María no tenía ni idea hasta que se le aparece el ángel que iba a ser la madre del Mesías. En ninguna profecía dice claramente, dice que va a ser una jovencita. Punto. No, ni siquiera virgen, porque la palabra que se traduce en Isaías 7:14 es jovencita, no virgen. ¿Qué? Bueno, esta mujer pues no había tenido todavía sus relaciones sexuales, pero si las hubiese tenido, pues seguramente no iba a ser elegida por Dios, porque Él necesitaba que su hijo fuera unigénito y primogénito, que fuera el primero en la familia terrenal y primero y único en su especie en toda la familia celestial, como lo vimos en los videos anteriores. Esto no nos la tenemos que complicar. ¿Sí? Interpretar a Proverbios 8 como Jesucristo es una pésima interpretación. Lo que nos está diciendo Proverbios 8 es que Dios puede engendrar, punto, es el testimonio. Yo engendro. ¿Qué engendré? La sabiduría. ¿Desde dónde? Desde la eternidad, punto. No necesitan saber ustedes más.
Ya con eso ustedes deduzcan, sean sabios y entiendan mi testimonio, que yo puedo engendrar, no solo crear, a través del poder de mi mente, de mi palabra, nos dice el Padre Eterno. Encarnación y engendramiento de Cristo, el nacimiento de Jesús se da exclusivamente por la acción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Exclusivamente, no interviene voluntad humana alguna. José tampoco está pidiendo tener hijos. María sí que menos. Luego le digo, ella estaba allá en su oración y se le apareció un mensajero, un malaj, un ángel, se le aparece y le dice, mijita, pues usted pues halló gracia delante del Padre, usted va a ser el vientre que va a portar el Hijo de Dios. ¿Se le apunta? Bueno, sí, que se haga conforme a la voluntad de Dios, pues si Él decidió, pues qué problema el que me va a traer ahora, yo cómo explico esto. Por eso fue que ya Dios tuvo que intervenir, hablando también con José, para que aceptara ese milagro que estaba en el vientre. ¿Sí? Pero no hay óvulo de María tampoco, o sea, María no es la madre de Jesucristo. Bueno, y Él mismo lo niega públicamente y lo reafirma en varias partes, reafirmando su origen divino y sobrenatural. La ausencia de necesidad de un óvulo espermatozoide en la concepción de Jesús refuerza su unicidad como Hijo de Dios, engendrado directamente desde la voluntad de Dios. No hay voluntad de hombre en esto, vuelvo y digo. Como se repetimos, en ninguna parte las Escrituras nos dan testimonio, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que María estuviese deseando tener un hijo. Y no lo estaba deseando porque pues era una chinita. Apenas estaba medio organizándose con José a ver si se casaban o no. Estaban desposados, estaban en proceso. ¿Sí? Hay que estudiar un poquito cómo funcionaban los matrimonios judíos en el primer siglo para que usted entienda contexto histórico. ¿Sí? Este engendramiento es un acto sobrenatural y único. No va a volver a repetirse en la humanidad. Y no tiene nada que ver con paganismo, mi hermano. Porque es que los paganos lo que explican es que los dioses tomaban formas de aves como Zeus, venía, se le aparecía a las mujeres y copulaban con las mujeres. Cuando Jesucristo dice que los seres celestiales no tienen ninguna de esas capacidades, Él dice, cuando le hablan sobre la resurrección los saduceos, dice, ustedes erráis porque no conocen las Escrituras. Ustedes van a ser como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento, diciendo que los seres celestiales no tienen ningún poder o ninguna capacidad de reproducción sexual, por favor. Entonces, que Jesús es el espíritu de la profecía, a Él oíd, a Él es que debemos atender para entender todos estos asuntos. Entonces no tiene nada que ver con paganismo romano ni paganismo greco-romano, porque es que Dios en ningún momento toma la forma de una ave, viene y se le aparece corporalmente a María y tiene relaciones sexuales con ella. Dios no necesita hacer eso. Él con su palabra, en ese vientre necesito que esté mi hijo. Punto. Y ahí está. Ya, así como cuando crea el tiempo, la materia, el movimiento, el espacio, y Dios dijo y se hizo. En este caso Dios dijo y se engendró. Dos cosas distintas. Jesús no es una criatura creada, es una criatura engendrada. Distinto del acto de creación, subrayando la naturaleza trascendental de Cristo como Hijo de Dios. Sigue proceso testimonial de encarnación y engendramiento de Cristo. Testimonio de los evangelios canónicos. Mateo 1, 18-23. Mateo reafirma el nacimiento virginal de Jesús y su cumplimiento de la profecía de Isaías. Destaca que la concepción fue por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana, sin voluntad humana, sin deseo humano. Fue de improviso, eliminando cualquier posibilidad de un origen humano ordinario o deseo del corazón. Vuelvo y digo, María en ningún momento deseaba, antes de la aparición del mensajero, ella no tenía ni idea que iba a ser la madre del Mesías. No tenía ni idea. Lucas 1:35, el ángel Gabriel explica a María que la concepción de Jesús era por acción del Espíritu Santo. Lo único que hace el ángel es decirle, mamita, miren, tranquila, que lo que usted va a concebir, lo que Dios ya va a poner por su palabra en usted, santo es, perfecto es. Destacando el poder divino como el agente de este acto sobrenatural. Preguntas aquí. ¿María tiene algún testimonio? ¿Tiene algún testimonio anterior a este hecho
que iba a ser la madre del Mesías, la madre terrenal. Ninguno. Ya posteriormente sí se le empieza a dar testimonio a María. Bien, Dios te salve María, Dios te salve María, pues necesita salvación. ¿Sí? Ya no tenía ni idea. A ver, ¿qué profeta del Antiguo Testamento le estaba diciendo a María? Tú eres la elegida. Ninguno, porque no hay ningún testimonio en el Antiguo Testamento, que era lo que conocía María, pues, proféticamente hablando, le enseñó su papá, porque en ese tiempo las mujeres en el primer siglo no tenían derecho de ir a la sinagoga a estudiar como los varones, cosa estúpida de los judíos, obviamente, como muchas cosas en los tiempos de Jesús, casi todo, diría todo, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, pues María sabía por las escrituras que iba a ser la madre del Mesías, no porque no hay ninguna profecía con respecto a la mamá, que vendría de una mujer, cualquier mujer, con unas características especiales, ni siquiera biológicas, lo único es que sería una jovencita, ni siquiera biológicas, ¿eh? Que de la tribu de Judá, tanto el papá como la mamá, listo nomás, para que se cumpla lo dicho por los profetas. Juan 1.14, este versículo enfatiza la encarnación del verbo señalando que la palabra de Dios, Davaro Logos, tomó forma humana y vivió entre los humanos. Es una afirmación clara de la divinidad de Jesús y su manifestación en carne. Testimonio de los profetas hebreos, Isaías 7.14, Isaías profetiza el nacimiento de un ser humano puesto en el vientre de una jovencita, ninguna virgen, la palabra es jovencita, ¿sí? Mal traducida al español virgen. Señalado como un acto soberano, único y milagroso. La señal dada por Dios destaca la intervención sobrenatural en la concepción de su hijo unigénito y primogénito. Punto. Isaías 9:6, Isaías describe a un ser humano que nacería con títulos divinos, subrayando su naturaleza sobrenatural o sobrehumana y su papel redentor. Sobrenatural, sobrehumana no, porque él fue 100% humano, fue tentado en todo, ¿no? No fue sobrehumano, no fue un Superman. No tendría ningún sentido un plan de redención con un Superman en el medio. Perdón. Y su papel redentor, los títulos como Dios fuerte y príncipe, para reforzar la idea de que este ser humano es de origen espiritual, santo. Miqueas también, miren, aquí tienen a Isaías y a Miqueas dándonos testimonio, a Juan, a Lucas y a Mateo dando 3 testigos, 2 testigos, y eso sin, entendiendo que, bueno, este sí es el pre-Isaías, si no estoy mal, que el libro de Isaías está escrito por 3 profetas distintos. Dentro de Isaías se puede hacer proceso testimonial de boca de 2 o 3 testigos. Testimonio de los apóstoles, Filipenses 2, 6, 8. Pablo describe cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria divina para tomar forma humana. Este acto de encarnación y humildad resalta la multiformidad de su naturaleza divina y humana. Jesús es una naturaleza multiforme, como lo es su Padre. Sí, así de sencillo. No varía. Si Dios es multiforme, pues su Hijo también lo puede ser. Y así es como lo muestran las Escrituras. Multiforme. Cuerpo glorificado aparece, desaparece. Tremendo. Cuerpo multiforme, una mente multiforme, una naturaleza multiforme. Colosenses 2.9. Pablo afirma que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, señalando su naturaleza completamente santa encarnada en un cuerpo humano. Esto refuerza la doctrina de la encarnación espiritualmente santa y perfecta, sin intervención y voluntad humana. Gálatas 4.4, Pablo explica que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en el cumplimiento del tiempo. Nacido de mujer, ¿por qué? Porque tiene que cumplirse Génesis 3.15, por ejemplo. ¿Sí? La promesa. ¿De acuerdo? Nacido de mujer, concebido por una mujer, no. Nacido de mujer. ¿Sí? No participa el óvulo de María en ningún lado. Primera de Pedro 1.20, si fuera así, pues nos lo hubiese dicho los profetas. Sí, va a participar, la mitad María, ¿sí? La mitad va a ser de su mamá. Nada de eso aparece en los profetas. Pedro indica que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos, pues tendría que aparecer en algún lado, ¿no? En algún momento, bueno, apareció.
Esto sugiere una preexistencia de Cristo en el seno del Padre, como lo explica el Evangelio de Juan, que es bastante complejo. Y no solo el Evangelio de Juan, los profetas también, creo que lo vimos en el primer video, todo con respecto al seno del Padre, en el segundo también. Y un plan divino reafirmando el origen no humano de Jesús de Nazaret. Ya, si usted llegó a este video y no ha visto los otros dos, pues se va a perder. Seno del Padre es la misma mente de Dios. Porque si estamos hablando de un Dios, de una creación hecha por un ser inteligente, no contingente, o sea, que está por fuera de la creación, pues hay que pensar que si estamos hablando de inteligencia, sabiduría, conocimiento, pues es que hay una mente detrás de todo esto, es la mente de Dios, el seno del Padre. Ahí estaba el Hijo desde siempre, reafirmando el origen no humano de Jesús de Nazaret. Primera de Juan 4:2, Juan subraya que Jesús ha venido en carne, refiriéndose a la encarnación. Esto es una prueba de afirmación testimonial que el Verbo divino se hizo humano. La inclusión de los testimonios de los profetas hebreos y los apóstoles destacan la continuidad del propósito perfecto desde la antigüedad hasta su cumplimiento en Jesús. Isaías, por ejemplo, proclama que una jovencita concebirá, señalando el milagro que trasciende la lógica humana. Los salmistas y los escritores de los evangelios, por su parte, confirman este milagro al enfatizar la acción directa de Dios en el engendramiento y la concepción de su Hijo. De esta manera, el acto de engendrar y concebir en el vientre de María refleja el poder ilimitado de Dios para cumplir su propósito redentor, sin necesidad de medios humanos o voluntad humana, estableciendo a Jesús como el Salvador Santo prometido desde los tiempos antiguos. Creación por la palabra de Dios. En el principio, donde Dios dijo, y todo fue creado de la nada, Génesis 1:1-3, se demuestra el poder creativo de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Este poder creativo se muestra en la formación de todas las cosas, estableciendo la base de que el acto divino de la creación. Sin embargo, es crucial distinguir este acto creativo de la encarnación de Cristo, que no es una creación, sino el Hijo engendrado de Dios. La inclusión de los testimonios de los evangelios, argumentación final. La inclusión de los testimonios de los evangelios, profetas hebreos y apóstoles subraya la continuidad del propósito santo desde la antigüedad hasta el cumplimiento en Jesús. Los evangelios confirman el milagro de la concepción sobrenatural y la intervención directa del Espíritu Santo, eliminando cualquier intervención humana en el proceso. Isaías y Miqueas predijeron el nacimiento de un ser humano destinado a encarnar la presencia de Dios entre nosotros. Los apóstoles, por su parte, proporcionan relatos y explicaciones que destacan la preexistencia, divinidad y misión redentora de Jesús. Pablo y Juan en particular subrayan que Jesús habita toda la plenitud de la deidad, una afirmación que enfatiza tanto su origen sobrenatural como su encarnación real. El proceso de engendramiento de la sabiduría en Proverbios 8 refuerza la idea de que Dios no solo crea, sino que también engendra. Este engendramiento muestra la capacidad de Dios para originar aspectos de su propia naturaleza, estableciendo una base conceptual para comprender la encarnación de Cristo como un acto similar de engendramiento, donde como pues no hay, cuando se engendra la sabiduría no hay creación, pues cuando se engendra Cristo no necesita la intervención tampoco de la creación, ni de María, ni de José, ni de una voluntad humana. Vuelvo, insisto. María ni José querían tener hijos en ese momento, no tenían ni idea de lo que les venía hasta el día que apareció el mensajero. Hablo como dice el evangelio del arcángel Gabriel, eso lo dice ahí un evangelio. Listo, puede ser que haya sido él, puede ser que se llame Gabriel o se llame de otra manera, es el testimonio que tenemos. Fiable de que le llegó un mensajero María, porque ahí vemos que Jesús existe. Listo, punto. Ya los detalles minuciosos de ese asunto hay que ir a preguntarle a los profetas a mayor determinación. Si usted quiere, pásele el proceso testimonial bíblico al tema de Gabriel. Todo el testimonio anterior expresa que la palabra de Dios tiene el poder multiforme de engendrar, encarnar y crear. Listo. Adiós teologías tontas. Según la necesidad del plan de salvación, redención y transformación. Este poder se manifiesta en la creación del mundo, en el engendramiento de la sabiduría y de manera única y suprema en la encarnación de Jesús. Esta argumentación se fundamenta en tres pilares clave: la sabiduría engendrada, la creación por la palabra y la encarnación de Cristo. Cada uno de estos elementos subraya la continuidad y coherencia del plan redentor de Dios a lo largo de la historia bíblica. Jesús no es una creación,
Es el Hijo engendrado de Dios, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la jovencita llamada María, Miriam. Y habiendo tomado carne para morar entre nosotros, tabernaculizar. Por ahí le dicen los mesiánicos. Y no tabernaculizó, habitó. Bueno, llámelo como lo llame. La verdad fue que el verbo se echó carne. Lo mismo que dicen los católicos, la encarnación, lo mismo que es tabernaculizar. Que cambien los conceptos, no cambia la idea. Encarnó, punto. Este proceso argumentativo destaca la singularidad y naturaleza única de Jesús, reafirmando su papel central en el cumplimiento del propósito redentor de Dios. Es que los hombres a la hora de crear doctrinas se inventan cada cosa, hermano. Tabernaculizar, porque nació en la fiesta de los tabernáculos, entonces vino y tabernaculizó, dicen los mesiánicos, que son falsos judíos, como dice el libro de Apocalipsis. Esos son los falsos judíos, los mesiánicos occidentales. ¿Sí? Occidentales, sí. Falsos judíos, no tienen nada que ver con Abraham de manera directa en su genética, ni con Isaac ni con Israel. Falsos judíos. Jesús forma su propia conciencia como un ser humano natural. Jesús, aun siendo de naturaleza santa y perfecta en esencia, vivió una experiencia completamente humana. Ahí tenemos un video, Caminando con Cristo, si no estoy mal está en la lista de Caminando con Cristo, que se llama Jesús crecía en sabiduría. Cristo crecía en sabiduría. Le recomiendo que vea esto para profundizar esto. Jesús, aun siendo de naturaleza santa y perfecta en esencia, vivió una experiencia completamente humana, incluyendo el desarrollo progresivo de su mente, entendimiento y conciencia. ¿Sí? Una cosa no le quitó la otra. Este proceso es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también podemos crecer, somos imagen y semejanza de Dios, en el que las capacidades mentales, emocionales y espirituales se desarrollan con el tiempo. Jesús no fue una excepción de esta experiencia, aunque su origen único y sobrenatural y su misión celestial guiaron su crecimiento. Este proceso gradual respalda su total identificación con la humanidad, permitiéndole ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres, que era lo que buscaba el Padre desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Y aparte de eso, otras cositas, ¿no? Su desarrollo humano fue parte integral de su misión redentora, demostrando que asumió plenamente las limitaciones humanas para vivir como un ejemplo perfecto y ser nuestro representante ante el Padre. Importante, nosotros podemos también vivir este ejemplo perfecto. Por eso Jesús nos dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es que es difícil, es imposible. Difícil sí es, imposible no. Porque para Dios no es nada imposible. Se lo dijo a Pedro. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y le dice, Pedrito, mi hijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Colóquele esa carga a Dios, que Dios lo hace todo posible. Desde su infancia, Jesús creció en sabiduría y en gracia, experimentando las etapas naturales de la vida, mientras su identidad divina permanecía intacta. Las referencias bíblicas organizadas, los profetas hebreos, desarrollo humano del Mesías, aquí tienen todo el testimonio. Si quiere, póngale pausa, tómale una fotografía a la pantalla y avance en su estudio. En los evangelios, miren, tiene todo este testimonio en los evangelios. Y en los apóstoles, miren, lo que hay es testimonio para verificar y validar que Jesús forma su propia conciencia como un ser humano natural. ¿De acuerdo? Conclusión integral, el desarrollo de la conciencia de Jesús como ser humano natural reafirma la profundidad del plan de Dios en el que el Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros en todo, exceptuando el pecado. Este crecimiento progresivo no solo demuestra su plena identificación con la humanidad, sino que también valida su experiencia como nuestro representante perfecto ante el Padre. Los profetas, evangelistas y apóstoles convergen en el testimonio de que Jesús asumió una humanidad completa. No solo en cuerpo, sino también en mente y experiencia. Este acto trascendental subraya el compromiso con la redención y la restauración de la creación, evidenciando que el Salvador perfecto debía comprender plenamente la condición humana. Este proceso resalta la perfección de la obra redentora en la que Jesús vivió una vida completamente humana y a la vez santa y perfecta, alcanzando así la reconciliación entre Dios y la humanidad. Jesús se somete a sus padres humanos por la ley del Padre, no porque pues tuviera nada que ver biológicamente con ellos. En su niñez y adolescencia, Jesús se sometió a José y María en cumplimiento del diseño de Dios de respeto y obediencia familiar establecido en la ley de Dios. ¿Sí? Porque Él lo diseñó así.
Esta sumisión no contradice su naturaleza sobrenatural, sino que demuestra su humildad y disposición a obedecer las estructuras humanas instituidas por Dios. No es más. Análisis testimonial, Lucas 5:21. Este versículo narra cómo Jesús regresó con sus padres a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La palabra sujeto, griego, hipotazomenos, implica una obediencia y sumisión voluntaria. Eso es, voluntaria. A pesar de su identidad divina, Jesús aceptó las normas y roles familiares, mostrando que la obediencia a las estructuras humanas alineadas con la voluntad de Dios es una virtud. La sumisión de Jesús a sus padres humanos refuerza su completa humanidad y su voluntad de vivir de acuerdo con las leyes, destacando su ejemplo de humildad y obediencia. Éxodo 22, este versículo es parte del decálogo de la ley de Moisés, que ordena honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Dios, tu Dios, te da. Este mandamiento es fundamental para el establecimiento de relaciones familiares sanas y estructuradas, mostrando la importancia que Dios otorga a las familias. Al obedecer este mandamiento, Jesús vivió plenamente la ley de Dios, tenía que ser así, demostrando que honrar a los padres es esencial para vivir una vida justa y plena. En Deuteronomio 5:16 vuelve y destaca, reitera, la promesa de honrar a padre y madre. Usted lo puede buscar en su Biblia, leerlo también, hacer su propio análisis. Implicaciones de la sumisión de Jesús. La sumisión de Jesús a sus padres humanos tiene varias implicaciones profundas. Demostración de humildad. A pesar de su origen sobrenatural, Jesús no se consideraba exento de las normas y estructuras humanas. Su sumisión refleja una humildad genuina y un compromiso con las prácticas familiares y sociales establecidas por Dios. Ejemplos para todos. Este acto de humildad sirve como ejemplo para todos los creyentes, mostrando que la grandeza verdadera se encuentra en la disposición a servir y obedecer. Obediencia a la ley. Jesús, al obedecer las leyes familiares, cumple con los mandamientos y las enseñanzas de la Torá o el Pentateuco. Esto subraya que la obediencia a Dios incluye el respeto y la honra a las instituciones establecidas por el mismo Dios, por su papá, por su padre, por su Abba Padre. Validación de la ley. Su obediencia valida la importancia y relevancia continua de las leyes de Dios, mostrando que son aplicables y vitales para una vida justa y piadosa. Obviamente las que valida y verifica Jesús a través de 2 o 3 evangelios, ¿no? Esa es la otra, que el Padre y el Hijo estén de acuerdo con esa ley, porque como la ensuciaron, la pluma mentirosa de los escribas, la apostasía judía, pues ensució la ley de Dios. Eso tiene un poco de cosas añadidas ahí. Vinculación con la experiencia humana. Al someterse a sus padres, Jesús muestra su plena identificación con la experiencia humana, vive las mismas realidades y desafíos que cualquier otra persona, lo que le permite ser un sumo sacerdote comprensivo y accesible. Solidaridad. Esta sumisión indica solidaridad con la condición humana, mostrando que la divinidad de Jesús no le exime de las responsabilidades y deberes comunes de la vida. Conclusión. En resumen, la sumisión de Jesús a José y María durante su niñez y adolescencia es un acto significativo que destaca su humildad, obediencia y plena identificación con la humanidad. Este acto no solo cumple la ley de Dios, sino que también establece un ejemplo perdurable para todos los creyentes sobre la importancia de honrar y respetar las estructuras familiares y sociales establecidas por Dios. Así Jesús modela la verdadera grandeza a través de la humildad y la obediencia, reafirmando su papel como el Salvador obediente y humilde que vino a cumplir toda justicia. Jesús niega y desconoce la maternidad de María en público. Adiós, dogma. Jesús de Nazaret, durante su ministerio terrenal, negó categóricamente cualquier vínculo biológico o filial con María. Esto se debe a que su concepción y nacimiento fueron el resultado de un acto directo y sobrenatural de Dios, sin la intervención de procesos biológicos comunes como la participación del óvulo de María. Por tanto, Jesús no puede ser considerado hijo de María en el sentido biológico o filial tradicional, sino únicamente en el contexto de su rol como camino de materialización del Verbo. Lo que permite es que se forme la carne dentro del vientre de María, no es más. Este enfoque también subraya que María, al igual que toda la humanidad, necesita de la salvación ofrecida por el Hijo de Dios. Argumentación basada en el testimonio bíblico. La concepción divina y sobrenatural de Jesús. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, como lo afirma el ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este testimonio deja claro que el origen de Jesús no dependió de María en términos biológicos, ni su deseo de tener un hijo con su esposo,
o de su voluntad al pedir a Dios tener un hijo, sino exclusivamente de la acción engendradora de Dios y su voluntad que la eligió por ser de la tribu de Judá, al igual que su padre José. No es más, ¿no? Mira, ahí tenemos el caso de la mamá de Samuel. Ana, si no estoy mal, es que se llama, allá en Primera de Samuel, que ella sí tenía un deseo enorme por un hijo y se lo consagró y le dijo que iba a ser nazareo, iba a ser profeta, se lo iba a entregar allí al sacerdote para que lo formara como siervo de Dios, y efectivamente eso fue. Nosotros no vemos en ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que nos declare que la portadora del Verbo hecho carne hiciera este mismo proceso de clamar y pedir y rogar en su lugar secreto ser la madre del Mesías. No, miren, María se enteró el mismo día que el Espíritu Santo vino sobre ella. ¿Sí? Que vino el ángel y el Espíritu Santo. Ahí fue donde ella enteró y dijo, bueno, pues, qué afortunada soy de verdad de ser la elegida. ¿Pero por algo especial? Sí, porque eran de la tribu de Judá. Eso es lo único especial de María, eso es lo único especial de José. ¿Y por qué iban a ser buenos padres con el Hijo de Dios? Más les valía ser buenos padres. Jesús niega a María como su madre en un sentido filial. En varios episodios Jesús es explícito al desmarcarse de cualquier relación filial con María. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. En esta declaración Jesús redefine la relación espiritual por encima de cualquier vínculo humano, incluyendo el de la maternidad terrenal. Ahí tienen ustedes Mateo 18 y Marcos. Ahora vemos en Lucas, 3 testigos. Cuando María y José lo encuentran en el templo, Jesús declara, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuál era el negocio de José? La carpintería, la construcción, ser tectón. Y Jesús no estaba construyendo a los 12 años allá. Apenas estaba aprendiendo el oficio de su papá terrenal, cosa que le serviría para sostener a su familia antes de su ministerio público, ¿sí? ¿En qué negocios estaba? ¿De cuál padre? O sea, Jesús ya a los 12 años, esto sucedió cuando fue a ser presentado al templo, a los 12 años, como costumbre que tenían los judíos con sus hijos primogénitos varones. Llévalos al templo cuando tuvieran los 12 años y presentarlo en el templo, presentar su adultez. ¿Sí? Eso era una costumbre judía. Una costumbre judía, y está bien. El asunto es que Jesús, ¿quién dijo que era su padre? Estaba en los negocios del Padre Celestial. Esta respuesta subraya su obediencia al Padre Celestial por encima de cualquier relación terrenal. Aún así, decidió someterse a sus padres porque sabía que su tiempo aún no había llegado, que tenían que pasar otras cositas antes de su ministerio público. La salvación incluye a María. María, igual que toda la humanidad, necesita redención. Esto se evidencia en su propio cántico de alabanza. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. Si María reconoce a Dios como su Salvador, implica su necesidad de la gracia divina, al igual que el resto de la humanidad. Jesús, como Salvador universal, no la excluye esta necesidad. Y otra persona da testimonio: Dios te salve, María. No solo María da testimonio de sí misma, sino tiene a Isabel, su tía, dándole testimonio también de su salvación. ¿Por qué es necesario estos dos testimonios en las Escrituras? Porque ya se sabía lo que iba a suceder con la imagen de la persona que tuvo al Mesías en su vientre. ¿Sí? Porque es un ser humano común y corriente, que es de la tribu de Judá, el único especial. Y que pues era una jovencita, como dice Isaías, no es más. Que ¿cuántas jovencitas de la tribu de Judá cumplían las mismas condiciones de María? 7,000, como en el caso de Elías y los profetas. Le aseguro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que allí, en la Galilea de los Gentiles, en toda Palestina, habían 7,000 mujeres con las mismas condiciones de María, si María llegara a rechazar el ser la madre
del Mesías. ¿Ven? La misión de Jesús trasciende los lazos humanos. En Lucas 11, 22, 28, cuando una mujer proclama la bendición de María, diciendo, bienaventurado el vientre que te llevó a los pechos que mamaste, Jesús responde, ¡ay! Eso no es bienaventurado. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra negación pública más de Jesús. Estas respuestas desvía cualquier atribución especial a María por razones biológicas o terrenales, destacando que la verdadera bendición proviene de la obediencia de la palabra de Dios, o sea, el mismo Jesucristo dándonos testimonio de la verdad con respecto a su madre terrenal. Más testimonios de los evangelios, solo referencias. Ahí tienen el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan. Todo el testimonio relacionado con Jesús y su relación con su madre terrenal. Conclusión crítica y argumentativa. ¿Que la amaba? Por supuesto, Jesús amaba a todos, incluyendo a su madre terrenal. ¿Que la amaba como pecadora? Por supuesto, porque María es tan pecadora, nació en pecado igual que nosotros. O donde hay testimonio de los profetas hebreos, de los apóstoles o del mismo Jesucristo, que resalte a su madre como portadora de santidad y perfección. ¡Ninguno! No hay ni uno. No hay ni uno. Todo eso es un dogma tonto, idólatra. ¿Sí? Conclusión crítica y argumentativa. Jesús es categórico al negar cualquier vínculo filial con María. ¿Jesús qué? Categórico. No como un acto de desdén, porque no lo está haciendo, sino como una reafirmación de que su concepción no dependió de la biología o voluntad humana, sino del poder engendrador de Dios. María cumplió un papel único y honorable como el camino de materialización del verbo, pero esto no la convierte en madre de Jesús en el sentido biológico o espiritual. La negación explícita de Jesús sobre su vínculo filial con María destaca la naturaleza única de su encarnación y su misión como hijo de Dios. Este entendimiento redefine los lazos humanos desde una perspectiva divina y subraya que la salvación trasciende todo privilegio humano, incluyendo el de haber sido elegida para traer al Salvador al mundo. Jesús, en cada uno de estos episodios, invita a mirar más allá de lo terrenal y centrarse en su relación con el Padre Celestial como fuente de su identidad y misión. Jesús reconoce su origen divino frente a sus discípulos, sobre todo en el Evangelio de Juan. En múltiples ocasiones Jesús declara su origen divino, destacando que procede directamente del Padre y no de ningún proceso humano. Estas declaraciones fortalecen su identidad como hijo de Dios y consolidan el entendimiento de su misión divina entre sus seguidores. Análisis testimonial, Juan 8:42, pueden leerlo. En este versículo Jesús declara que su origen es directamente de Dios el Padre y que su venida al mundo no es por iniciativa propia, sino por un mandato divino. Esta declaración enfatiza que Jesús no es producto de un proceso humano, sino una manifestación directa de la voluntad de Dios, refuerza su identidad divina y su misión como enviado del Padre, lo que implica una relación única y especial con Dios. Juan 10:30, igualmente. Esta afirmación, yo y el Padre, esta afirmación de Jesús establece una unidad esencial entre él y el Padre. No solo indica una perfecta sincronía en propósito y misión, sino que también implica una comunión de esencia y naturaleza. Esta unidad subraya que Jesús comparte plenamente la divinidad con el Padre, reafirmando que su origen no es humano sino divino. Esta declaración es fundamental para entender la naturaleza multiforme de Dios en la fe bíblica. Juan 16, 28. Aquí Jesús resume su misión y su origen en una breve declaración. Afirma que su procedencia es del Padre, que su venida al mundo fue un acto deliberado y que su destino final es regresar al Padre. Este ciclo de procedencia, misión y regreso encapsula la naturaleza divina de Jesús y su propósito redentor. Refuerza la idea de que en un tiempo, en el mundo, es parte de un plan divino más amplio que comenzó y terminará con el Padre. De la eternidad a lo temporal, a lo terrenal y de lo terrenal a la eternidad nuevamente. Testimonio de otros evangelistas, Mateo 16, 17. En este pasaje, Jesús confirma la declaración de Pedro sobre su identidad divina. Él afirma que esta revelación proviene del Padre y no de la sabiduría humana. Jesús subraya una vez más su origen divino y su conexión directa con Dios. Marcos 1:11. Durante el bautismo de Jesús, una voz del cielo declara que Jesús es el Hijo amado de Dios. Este evento público registrado por Marcos subraya el origen divino de Jesús y el reconocimiento de su identidad por parte del Padre. Esta declaración celestial confirma a Jesús como el Hijo de Dios, reafirmando su misión divina entre los testigos presentes. Dios habla 3 veces de su Hijo.
Hay otra en Juan, muy pequeñita, que está en un versículo, que la gente pensó que era un trueno. Le invito a que la busque. Haga el esfuercito, vaya y escudriñe, y mire que hay 2 versiculitos donde dice que la gente, unos que escucharon la voz y otros escucharon como si fuera un trueno. Porque en Lucas 9:35 tenemos también el de la transfiguración. Tenemos el del bautizo, tenemos el segundo testimonio de la transfiguración y tenemos un tercer testimonio que está en el Evangelio de Juan en una circunstancia, en un contexto especial, cuando él estaba predicando. Y una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. En la transfiguración, una voz desde el cielo nuevamente confirma la identidad divina de Jesús como el hijo amado de Dios. Este testimonio de Lucas resalta la aprobación divina de Jesús y su misión y exhorta a los discípulos a escucharle, consolidando aún más su origen divino. Implicaciones de las declaraciones de Jesús. Identidad divina. Las afirmaciones de Jesús sobre su origen divino son cruciales para entender su identidad como hijo de Dios. Al declarar que procede del Padre, Jesús establece que su naturaleza es de origen perfecto. Esto diferencia a Jesús de cualquier otro profeta o maestro religioso, ya que su autoridad y misión vienen directamente de Dios, no por voluntad humana. Misión divina. La procedencia divina de Jesús subraya la naturaleza divina de su misión. No solo vino a enseñar o realizar milagros, sino a cumplir un plan redentor establecido por Dios desde el principio. Su vida, muerte y resurrección son parte de un propósito divino destinado a reconciliar a la humanidad con Dios, como lo viene haciendo, relación con el Padre. Las declaraciones de Jesús sobre su unidad con el Padre y su origen divino resaltan una relación íntima y única. Esta unión es esencial para la doctrina multiforme de Dios. La relación de Jesús con el Padre es un modelo de la relación que los creyentes están llamados a tener con Dios. Conclusión. Las declaraciones de Jesús sobre su origen santo y perfecto, tal como se registra en los evangelios, son fundamentales para comprender su identidad y misión. Al afirmar que procede directamente del Padre y que Él y el Padre son uno, Jesús establece que el origen de su naturaleza es perfecta y santa. Estas declaraciones no solo fortalecen su identidad como el Hijo de Dios, sino que también consolidan el entendimiento de su misión redentora entre sus seguidores. La relación íntima y única de Jesús con el Padre es el fundamento de su autoridad y misión, y es esencial para la doctrina del Hijo de Dios encarnado, enviado para la salvación de la humanidad. Todo el testimonio anterior expresa que la palabra de Dios tiene el poder multiforme de engendrar, encarnar y crear según la necesidad del plan de salvación, redención y transformación. Las referencias bíblicas proporcionadas subrayan la importancia de reconocer el origen divino de Jesús y su papel central en el plan de Dios, reafirmando su naturaleza única y su propósito redentor. La creación celestial reconoce a Jesús como Hijo unigénito y primogénito después de la resurrección. ¿No lo sabían? Este análisis busca verificar y variar bajo el marco de la ciencia de justicia del proceso testimonial bíblico si la afirmación de que la creación celestial reconoce a Jesús como Hijo unigénito y primogénito después de su resurrección es sana doctrina. La investigación considera el testimonio de los profetas hebreos, los evangelios y los apóstoles, además de integrarlo en una conclusión crítica y académica. Argumentación desde el proceso testimonial bíblico, reconocimiento de Jesús como Hijo unigénito. Las escrituras presentan a Jesús como el Hijo unigénito desde la eternidad, pero su resurrección marca un punto culminante de su reconocimiento universal como tal. Su resurrección no solo valida su divinidad, sino que lo exalta a una posición única y definitiva tanto en la creación terrenal como en la celestial. Ahí tienen ustedes Hebreos, Colosenses, Juan, todo eso. Y falta Apocalipsis cuando no se encontraba quien abriera el sello. Allá estaban los 24 esperando, más los querubines, más los 4 seres vivientes. Todos estos ángeles lloraban porque es que no había quien abriera. Era porque pues el Hijo todavía no había aparecido en escena. ¿Sí? Léanse por favor Apocalipsis capítulo 1 y ahí ustedes van a entender un poquito más de esto. Jesús es declarado primogénito entre los muertos tras su resurrección, lo que señala su preeminencia en la nueva creación. Este título no solo resalta su supremacía, sino que también establece su rol como el primero en ser glorificado, asegurando la redención de la humanidad y la creación. Aquí están los testimonios de los profetas hebreos, los evangelios y los apóstoles. Póngale pausa, estudie los testimonios, por favor. Reconocimiento por la creación celestial. Después de la resurrección, Jesús es adorado y exaltado en los cielos, lo que confirma su reconocimiento como Hijo unigénito y primogénito por parte de la creación celestial. Esto incluye a los ángeles, quienes le rinden homenaje en obediencia al mandato del Padre. Profetas hebreos, evangelios, y miren, aquí está Apocalipsis 5, Primera de Pedro, Hebreos, apóstoles.
¿Ven? Los testimonios. Implicaciones doctrinales. La resurrección de Jesús confirma y exalta su posición como unigénito y primogénito. No se trata de un cambio de su naturaleza, sino el cumplimiento de su misión redentora y de su establecimiento en una posición glorificada. La adoración y reconocimiento por parte de la creación celestial son consistentes con el testimonio bíblico y refuerzan la doctrina de la divinidad y supremacía de Cristo. Conclusión académica y crítica. El proceso testimonial bíblico confirma que la creación celestial reconoce a Jesús como Hijo unigénito y primogénito después de su resurrección. Este reconocimiento no contradice su identidad eterna porque era en la mente del Padre y nadie puede ver la mente del Padre, ni siquiera sus ángeles, sino que la exalta y manifiesta plenamente en su victoria sobre la muerte y el pecado. Desde el marco de la ciencia de justicia, esta doctrina es sana, ya que se encuentra fundamentada en las Escrituras y es consistente con el carácter de Dios y la misión redentora de Jesús. El análisis establece que la resurrección es el punto culminante en el que la identidad de Jesús como Hijo de Dios se hace evidente y es reconocida universalmente tanto en el cielo y comienza aquí también en la tierra. Ya con esto terminamos este largo y extenso estudio de 3 videos, cerrando con este temita. La creación terrenal termina de reconocer a Jesús como Hijo unigénito y primogénito después de su segunda venida a la tierra. No hay otro punto. Este análisis busca determinar si la afirmación de que la creación terrenal reconoce a Jesús como Hijo unigénito y primogénito de manera completa y definitiva en su segunda venida es una doctrina sana basada en el proceso testimonial bíblico y en el marco de la ciencia de justicia. Argumentación desde el proceso testimonial bíblico. Reconocimiento terrenal de Jesús como Hijo unigénito. Jesús se reconoció por la humanidad como el Hijo unigénito de Dios en su segunda venida, momento en el que se revelará plenamente su autoridad y divinidad. Este evento cerrará la era del desconocimiento y la ignorancia y resistencia humana hacia su señorío, marcando la redención final de la creación terrenal. Miren, profetas hebreos, evangelios y apóstoles en común acuerdo con esta doctrina. Jesús como primogénito en la nueva creación. La segunda venida no solo consolida a Jesús como primogénito entre los muertos, sino que establece su supremacía en la nueva creación. En este momento toda la creación, tanto redimida como juzgada, reconoce su posición única y su autoridad final. Veamos los testimonios: Isaías, Daniel, Mateo, Lucas, Pablo, especialmente dándonos testimonio de los apóstoles. Pero obviamente también está Juan en Apocalipsis. Manifestación de la gloria de Jesús ante toda la creación. En la segunda venida Jesús se manifiesta visiblemente con poder y gloria, revelándose a toda la creación terrenal como el Hijo unigénito y primogénito. Esta revelación incluye la restauración del orden divino en la tierra y el juicio de todas las naciones, como nos lo dice el escritor de Hebreos, Juan, Pablo, Mateo, Juan nuevamente, Isaías, Ezequiel y Joel. Entonces ahí tenemos bastantes testigos que nos dan dando testimonio de esto. Implicaciones doctrinales. La segunda venida de Cristo es el punto en el que la creación terrenal finalmente reconoce su identidad como Hijo unigénito y primogénito. Para eso es la segunda venida. Este evento es el cumplimiento de las profecías y la conclusión del plan divino de redención, en el cual se establece a Jesús como el centro de toda la adoración y autoridad. Conclusión crítica y académica. El proceso testimonial bíblico confirma que la creación terrenal completa, su reconocimiento de Jesús como Hijo unigénito y primogénito en su segunda venida. Completa su reconocimiento, Este reconocimiento no solo valida su posición eterna, sino que también marca el cumplimiento final de su obra redentora y su supremacía en la nueva creación. Desde el marco de la ciencia de justicia, esta doctrina es sana, ya que está fundamentada en el testimonio profético, evangélico y apostólico, y reflejan el plan divino de restauración de todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. La segunda venida representa la revelación definitiva de su gloria y señorío ante toda la creación. Ahí estamos haciendo más mapas temáticos, uniendo temas con temas con temas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, mis amados. El Señor les continúe bendiciendo.
Ha sido una enorme bendición, un enorme placer servir a Jesucristo, servir a su iglesia a través de estos videos que sean enriquecedores. No se le olvide suscribirse al canal, no se le olvide estar pendiente de más estudios que subamos. Le sugerimos que compre oro refinado pasado por fuego a Jesucristo, cómprele vestiduras blancas, coloque colirio ungüento en sus ojos, santifíquese, busque a Dios mientras pueda ser hallado, ¿sí? Tome bajo toda consideración la responsabilidad y la prioridad de la vida eterna. No se preocupe por las cosas terrenales. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Establezcamos una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, a través de las palabras. Las palabras de Cristo son las que limpian. Las palabras de Cristo son las que nos guían a toda verdad. Las palabras de Cristo son las que nos dan vida. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Bendiciones a todos y muchas gracias por estar en nuestro canal. Bendiciones.